y Dios bendiga la vida de cada uno. Vamos a orar para disponer el corazón y que Dios nos hable a través de su palabra. Y damos gracias que la música nos prepara el corazón y que aprendimos en la escuela. Abran su Biblia en el libro de Tito. Recuerde usted que Tito es el primer pastor netamente gentil que estuvo en el concilio de Hechos 15, el primer concilio de la iglesia, donde se ventiló si el judaísmo debía ser impuesto a los gentiles, y se resolvió que los gentiles están exonerados de el judaísmo, sobre todo de las más de 300 leyes de Moisés, y que al estar Tito ahí no se le obligó a circuncidarse, como sí se hizo con Timoteo. Pablo lo obligó a circuncidarse porque no se había circuncidado, y Timoteo era mitad judío. Por esa razón él debía comportarse como linaje judío y Tito debía comportarse como linaje gentil. Entonces aquí vemos una desvinculación del judaísmo con la iglesia, pero también, y esto póngale mucha atención, no es la voluntad de Dios eliminar el judaísmo. Amén. No es la voluntad de Dios eliminar el judaísmo. El judaísmo se va a conservar hasta el fin, y el judaísmo en el milenio va a ser importantísimo y va a ser el que rija todo el mundo. Así que usted tiene que tener mucho cuidado con menospreciar el judaísmo, menospreciar la palabra de Dios del Antiguo Testamento o menospreciar a los judíos. Los judíos son y tienen en una de las rendijas del corazón de Dios, ahí están ellos, porque son un pueblo que Dios ama. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, oremos. Padre, bendiga su palabra en cada corazón, bendiga a los judíos, su pueblo. De él nos ha venido la Biblia. Le damos gracias, Señor, porque también la iglesia nació con judíos, y porque es gracias a estos hombres como Pablo y Timoteo que se pudo hacer esta transición, de manera que hoy día la iglesia sigue triunfante después de 2000 años, y se permitió que Tito sea el prototipo del pastor gentil, y esto ha permitido más de 2 millones de pastores a través de la historia, ministrando a este mundo la palabra de Dios y la sana doctrina. Le rogamos, Señor, que nos ayude por medio de la forma en que Pablo, preocupado porque él partía de este mundo y la iglesia quedaba en manos de Tito, que Tito sea bien instruido y que esté interesado en lo que Pablo esperaba, que era la madurez, no solo de Tito, sino de todas las iglesias que ya él iba a dejar en manos del Señor, pero en manos de Tito, quien era el líder que iba a ser la inspiración de todos los líderes. En nombre de Jesús agradecemos. Amén. Amén. Vamos a leer antifonalmente Tito 2, 11 en adelante hasta el 15. Dice la Escritura: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y al deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a leerlo de nuevo porque no se está leyendo bien. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Recordemos que en la época en que este documento se escribió, los jóvenes no tenían valor en la sociedad. Se respetaba a las personas mayores que por preparación y experiencia se creía estaban en mejores condiciones de dar un servicio tan importante como es servir a Dios. ¿Cuántos creen que servir a Dios es importante? Pero ahora Dios da un paso fundamental, y es que Tito es el primer pastor gentil y padre de una generación de más de 2 millones de pastores que han pastoreado la iglesia en los últimos 2000 años, de los cuales hoy más de 1 millón ahorita están ministrando en todo el mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Tito? Amén. Tito es fundamental porque Pablo sabe que él va a morir y él está muy preocupado. La iglesia queda en manos de Tito prácticamente. Timoteo es un hombre que Pablo no encomendaba tareas difíciles. Él tenía que animar mucho a Timoteo. Pero Tito es un hombre fuerte, un hombre de carácter, forjado en la cultura griega, que se interesaba mucho en el carácter y tiene esta ventaja sobre Timoteo. Además, Tito es netamente gentil y es el hombre que estuvo ahí viendo o escuchando las discusiones de Hechos 15 que se sobrellevaron en Jerusalén. Porque la noticia de que los gentiles no tenían que hacerse del judaísmo liberó a toda la iglesia. ¿De qué la liberó? De un yugo que si se lo hubieran puesto, no sé qué hubiera pasado, pero la iglesia no hubiera sido la misma, porque es un yugo que ellos quisieron seguir guardando el judaísmo, los cristianos de Jerusalén, pero no se le podía imponer ese yugo a los gentiles porque ningún gentil hubiera sido cristiano, o tal vez muy pocos pueden aguantar ese rigor. Nosotros no aguantamos el rigor a que se somete un judío, no aguantamos, no tenemos el carácter para eso. Eso requiere 1400 años de formación constante, continua y creciente. Es imposible que un pueblo gentil soporte lo que soporta un judío. El judío es un pueblo superior en cuanto a eso. Es un pueblo que ha sido probado, un pueblo que ha sido castigado, que ha sobrevivido lo peor y se mantiene siempre igual y siempre mantiene la fe y mantiene el judaísmo. Y es un pueblo único. No existe ningún pueblo como el pueblo judío, porque nació de ser un pueblo inservible. Hebreo significa alguien que vive nómada cuidando ovejas, alguien que no tiene valor en la sociedad civilizada. Eso es lo que significa hebreo. De paso, hermano, les digo que es necesario que se lean la carta a los hebreos para esta semana que viene, y que usted vaya despacio ahí leyendo un capítulo por día nada más, porque es una carta sumamente semita y muy difícil, y es necesario que nosotros comprendamos que es un documento escrito por Pablo para los cristianos de Jerusalén y judíos cristianos de todo el mundo, pero que ya tenían 30, 35 años de haberse convertido y que no habían alcanzado la madurez. Y Pablo quiere, por medio del documento a los hebreos, lograr la madurez de aquellos cristianos que estaban en el judaísmo, los cristianos hebreos. Entonces, hermanos, para esta semana hay que leer la carta a los hebreos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, y Dios va a incentivar la madurez. El deseo de Dios es que esta iglesia y toda iglesia a través de la historia
llegue a la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un mejor amén. Amén. El deseo de la carne es que nadie madure. El deseo de los demonios es que nadie madure. El deseo del mundo es que la iglesia sea inmadura, infantil, incompetente, que no pueda cumplir con Dios, que sea arrinconada, desplazada, humillada, ultrajada. Ese es el deseo del mundo, desplazar la Biblia y la iglesia. Pero vea lo que está haciendo Dios. Anoche desperté de pronto y oré por todos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la oración? Amén. De pronto me dio por prender televisión para ver si había habido un terremoto, porque estoy siguiendo muy de cerca que están habiendo terremotos de 3 por viaje, ¿verdad? Para que usted esté preparadito, tenga atunes en la casa. Y estaba viendo unas noticias que en Estados Unidos hay una ley que dice que cualquier inmigrante sin documentos se refugie en una iglesia cristiana no puede ser sacado por la autoridad. Entonces, hermanos, sucedió algo que es un milagro. Los inmigrantes se metieron a la iglesia y viven ahí día y noche, están en culto, no quieren salir de la iglesia. Es el único lugar de refugio seguro que tienen los inmigrantes. Todos los pastores están felices que tienen para hacer culto todo el día y toda la noche. Y la gente está tan asustada que ellos están oyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Están siendo preparados porque van a ser enviados de misioneros a México y al resto de Latinoamérica. ¿Cuántos creen que Dios hace las cosas más raras para sus fines? Amén. ¿Amén? Bueno, eso me lo había dicho hace muchos años un pastor mexicano que fue expulsado de los Estados Unidos. Él en Estados Unidos se ordenó como pastor y se preparó. Y de pronto lo agarró la autoridad y lo tiraron a México. Y ahora en México tiene 10 iglesias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Ve? Porque México es un lugar lleno de ídolos y de brujería, hechicería, droga. Un pueblo de corazón engañoso y falso. Es el peor pueblo del mundo. Bueno, por lo menos de los pueblos que yo conozco y de los extranjeros que conozco. La persona más mala que hay es el mexicano. Dios está tratando duro con ellos porque ellos han jugado mucho con Dios. ¿Cuántos creen que Dios al que ama disciplina? Amén. Bueno, aquí este texto es muy fácil, ¿verdad? Y yo quiero decirle que este texto tiene un poder. Yo recuerdo que un día en mi vida cristiana, yo acepté a Cristo con 31 años de edad y pasé por unos ciclos horribles de confusión y de indefinición y de postergación a tomar decisiones respecto de la palabra. Y un día Dios habló a mi corazón a través de estos versículos. La gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Yo memorizo esos versículos. ¿Por qué memorizo? Porque es lo que yo necesito, es la medicina mía. Esto me sacó del lodo, del infantilismo espiritual, para entrar a un proceso de maduración, duro proceso de maduración. No es posible que yo estuviera tranquilo en ese lodo de infantilismo, donde pasé años
derrotado por los demonios, humillado por la carne y ultrajado por el mundo. Y yo no quiero más eso. No es mi deseo vivir perdiendo con demonios. Yo quiero pisotearlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no quiero los demonios, no los quiero cerca. Yo aborrezco los demonios, porque ellos son espíritus sucios, contaminantes, dañinos, perversos, malvados. Pero los demonios tienen que ser echados en el ejercicio de la fe madura. Los demonios no los puede echar un niño espiritual. Tiene que echarlos a alguien que ya es joven, que tiene la fe sólida, que no vacila en lo que cree, que ya está seguro y que conoce la palabra de Dios. Y si no, el demonio lo puede humillar, le puede hacer daño. Pero si usted tiene la palabra implantada en su corazón que dice: el maligno no nos toca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén significa así sea. El amén es el acuerdo de la fe. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto? Aquí hay tres palabras que hay que aclarar. Una es la gracia. ¿Qué es esa palabra? La gracia. La gracia es un favor que usted no merece. Otra definición es lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Otra definición es la habilidad de Dios para hacer lo que yo no puedo. ¿Qué le parece eso? A mí me gusta eso. La puerta del cielo es una puerta de gracia. En el cielo solo hay una puerta. Se llama la gracia. Y se entra bañado en sangre de Cristo o no se entra. Amén. Juan Bunyan, en su libro El progreso peregrino, dice que en la misma puerta del cielo hay un tobogán al infierno. Y muchos que llegaron hasta la puerta del cielo llegaron sin la sangre de Cristo. Y desafiantes tocaron, creyendo que se les iba a dar el pase, y se abrió la puerta del infierno para recibirlos, porque fueron sin sangre de Cristo. Atrevidos religiosos, contumaces, que cambiaron la Biblia. Usted oyó ya, Ricardo expone, esta gente dice que Cristo es femenino, que Cristo está en el movimiento femenino. Eso es blasfemia, es herético, y eso es un insulto. Y Pablo le dijo a Tito: a Tito, todas esas personas me les calla la boca. No se les permite hablar en la iglesia. ¿Por qué a esta gente se le permite hablar? ¿Y por qué no los calla? Porque la iglesia en Costa Rica está en pañales y todavía necesita chupón y chupeta. No tiene autoridad. Esto en Estados Unidos no sucede. Esta mujer va a la cárcel por engañar y blasfemar. Es delito. Pero aquí todo se permite. Aquí todo se permite. Y la iglesia no tiene el peso para parar nada. No tiene. Porque la iglesia está infantil en doctrina y también en fe, en amor y en esperanza y en paciencia. Pablo dice que Tito tenía que ser un hombre maduro aunque fuera joven, pero tenía que llevar las iglesias al orden y la madurez, porque ya Pablo entendió algo. Yo quiero decirles algo. ¿Sabe usted cómo vivió Pablo después de que se convirtió? Cada día él despertaba y decía: Señor, yo, Maranatá, taxi.
Yo espero que Maranatá taxi. ¿Qué significa eso en español? Yo espero que usted venga pronto. Y Pablo salía y saludaba a sus compañeros, Maranatá taxi. Y los cristianos se saludaban con ese saludo, Maranatá taxi. El Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los días de sus 15 años de ministerio, Pablo esperó que Cristo viniera. Y aunque usted no lo crea, Pablo estaba seguro que Cristo iba a venir en su vida, pero ya él va a morir y ya vio que no pasó. Entonces él le dice a Tito y a Timoteo, urge, arreglen la iglesia, nombren ancianos, diáconos, organicen la iglesia y corrijan, ya no permitan más discusiones de doctrina. Aquí la doctrina es la de los apóstoles y punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ellos tienen que ir a hacer un correctivo rápido, fulminante, a las iglesias y hacer un nombramiento local para que las iglesias siguieran solas, porque han tenido que seguir por 2000 años. Gracias a Dios por Tito, la iglesia pudo seguir por más de 2000 años. Porque Tito es el hombre que llena de fe a un montón de siervos, de ministros, a que se levanten en el poder del Espíritu Santo para hacer ministerio, que no era algo que solo le tocaba a los judíos, sino que es algo que el gentil puede y debe hacer. Tal vez usted ahora no lo ve tan difícil, pero en los días de Tito era dificilísimo, porque había un conflicto grande que tuvo que ser resuelto por los gigantes de la iglesia, los apóstoles, Pablo y Bernabé, los primeros misioneros, los ancianos de la iglesia de Jerusalén y los hermanos más capaces de la iglesia de Jerusalén. No había un gentil en esa reunión, solo Tito. Es el único gentil que estuvo en esa reunión. Nadie estaba preparado para ir a ese concilio, solo Tito. El hombre ya está preparado, es apto para resolver asuntos difíciles. Pablo ya lo había probado en Corinto, en Creta y en otros lugares. Resolvió asuntos que Pablo no pudo resolver, porque este Tito era un hombre de un carácter maduro, apropiado para resolver asuntos muy difíciles. Ahora, la gracia es la puerta de los cielos. ¿Cuántos van a los cielos? Amén. Van por gracia. Amén. Pero no puede pasar por la puerta sin sangre de Cristo. Amén. Es imposible. Ahí mismo, como les dije, hay una puerta al infierno. El infierno tiene 8 puertas, dando bienvenida a los pecadores impenitentes que rechazan el perdón de Dios por medio de creer en Jesucristo. Ahora, Pablo está diciendo aquí que hay que hacer 2 cosas: renunciar. Digan todos renunciar. La palabra renunciar en griego es la palabra apeikon. Significa prohibir la entrada a las cosas rechazadas. ¿Y a qué hay que renunciar? Y Pablo dice que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vamos a aclarar qué es impiedad. Impiedad en griego es la palabra asebeo. Significa deseos tras cosas malas. ¿Cuántos tienen eso? Amén. Todos tenemos eso. Pero es un deseo con un impulso interno, más fuerte que el objeto deseado. Impiedad es un deseo que está dentro del corazón
que es más fuerte que el objeto deseado. O sea que en realidad la impiedad está en el corazón, no está en el objeto que se desea, sino en una inclinación hacia lo impío, hacia la rebelión contra las demandas de Dios. Rebelión contra las demandas de Dios. Eso es impiedad. Pero Pablo dice que hay que renunciar a ella. ¿Cuántos quieren poner la renuncia? Mejor amén. Amén. Hay que renunciar a la impiedad. Es los alcohólicos le llaman una insidia, una sed, ¿verdad? Los neuróticos también lo llaman un desespero. Y aquellos que están esclavizados por el sexo le llaman lascivia, un deseo descontrolado, lujurioso, imposible de contener si se le da alimento. Pero Pablo dice, no hay que alimentar, hay que renunciar. Recuerde, la palabra renunciar es apeipón, prohibir la entrada a las cosas rechazadas. El cristiano debía renunciar a la impiedad. ¿Qué le parece a usted un cristiano viendo pornografía? Eso es impiedad. Y si se envicia a ver eso, ¿cómo va a terminar? Ayer vino un chiquito que ya es un hombre, se llama Juan de Dios. Cuando yo lo vi, yo dije, ese hombre ha corrido por las tinieblas. No recordaba yo quién era. Y él se volvió y me vio y se alegró y me dice, yo soy Juan de Dios. Y entonces ya me vino a la memoria Juan de Dios. Yo recordaba los campamentos de jóvenes, aquel montón de muchachos ahí compartiendo la palabra de Dios, amándose mutuamente y estimulándose y alimentándose. Y el trabajo de los líderes edificando a aquellos jóvenes. Me acuerdo de su mamá, doña María. Su mamá los traía a todos a culto, domingo sobre domingo. Los tenía bien mudaditos, bien de blanquito, bien ordenados, parecían angelitos. Juan de Dios. Pero apenas murió doña María, me acordé cuando oramos aquí por el cáncer que ella tenía, que en cuenta estaba el doctor Mita orando de primero, imponiéndole las manos a doña María, porque el doctor Mita tenía fe que los médicos no curan, el que cura es Dios. Mejor amén. Los médicos lo que hacen es distraerlo a uno mientras Dios lo cura a uno. Mejor amén. Si usted tiene fe en los médicos, es pecado. Usted puede y debe aprovechar los recursos que Dios da, pero entienda bien que usted tiene ya la disposición de Dios para mantenerlo saludable. Amén. Amén. Bueno, ese muchacho, muerta la mamá, salió corriendo ¿para dónde? A la impiedad. No renunció. Salió corriendo a la impiedad. No volvió a la iglesia. Y se fue con el hermano. Corre a la impiedad y a complacer los deseos que estaban ahí reprimidos. Ya no había quien lo socara. Entonces él se fue, empezó a probar las drogas, empezó a juntarse con gente que consume drogas y terminó en un homicidio, en otro homicidio, en un tercer homicidio, un cuarto homicidio. Juan de Dios, miembro de la Iglesia Bautista, Palabra de Vida, asesino múltiple. ¿Cree usted que doña María quería ese futuro para su hijo amado, a quien ella cuidó? ¿Qué hizo esta iglesia que no cuidó a esos jóvenes?
No nos damos cuenta que Satanás está allá afuera esperando como león rugiente, buscando a quien devorar. Creemos nosotros que ser cristiano y ser iglesia es un juego de chiquitos. Venimos aquí por religiosos a perder el tiempo a un club social, o venimos a una guerra sin cuartel con la oscuridad, a una guerra contra los poderes de la oscuridad, huestes, ejércitos innumerables de demonios que quieren la destrucción. ¿Y qué hablar de la carne? Y de ese deseo interno que hay en nosotros, un deseo desesperado de ir a la impiedad, que da grito, dice: ¡vamos a la impiedad! Los chiquitos salieron corriendo, no había quien los parara. Padres, detengan a sus hijos o terminarán como Juan de Dios. El mundo es implacable, no va a tener misericordia con ningún niño. No va a encontrar usted afuera nada mejor que la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia es un refugio seguro. Amén. Esos niños, mientras estuvieron aquí, fueron espirituales y aún recuerdan la palabra de Dios y la experiencia en la iglesia local. Por eso vino. Y yo, cuando reconocí todo, me acordé que hace 6 meses vino el hermano. La cara del hermano refleja más impiedad y más maldad que la de Juan de Dios. Y tiene una hiel de amargura que es de cuidado. Y yo estuve conversando con él, y él me dijo que tenía problemas con una gente que lo quiere matar y que se iba para Nicaragua y que venía para que yo orara por él. Y yo oro por él, siempre oro por él. Pero él está huyendo en Nicaragua porque lo andan buscando para matar, porque él también hizo cosas que no debió haber hecho. 2 niños de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en cosas terribles, y ahora deseando una oportunidad para recuperarse y no la encuentra. Él me dijo a mí: estoy en esa media es encerrado un rato y afuera un rato, esperando que alguien le dé trabajo para llevarle una carta al juez y que el juez le dé oportunidad, pero nadie va a hacer eso, porque nadie quiere problemas, y nadie tiene amor, no hay misericordia, no hay compasión. Entonces estamos en una sociedad donde este muchacho posiblemente no sabemos cómo va a terminar. Tiene ya 5 hijos, imagínense. 5 hijos. Entonces estamos viendo que ante nuestros ojos se pueden perder nuestros niños. Nuestros jóvenes se pueden perder. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de la impiedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que hay que estar en la cruz. Pablo todos los días se levantaba y decía: Señor, yo sé que hoy usted va a venir. Maranatá, taxi, venga pronto, venga por mí, venga por la iglesia. Pero pasaban los días y estos hombres como Juan, Pedro, Santiago pasaron todos los días de su ministerio esperando que Jesús viniera hoy. ¿Cuántos creen que Jesús puede venir hoy? Amén. Y esto les daba a ellos la fuerza para seguir sirviendo fieles al Señor. Esta inminencia de que Jesús venía hoy. Ahora, había algo más, algo fuerte que hacía que las personas tuvieran un estímulo para vivir esta vida de servicio, de adoración a Cristo y mantenerse firmes en la iglesia local. ¿Qué era?
aguardando la esperanza bienaventurada. Digan todos, esperanza bienaventurada. Esperanza bienaventurada. Y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Amén. Amén. Pablo aquí ya habla claro y dice: Jesucristo es el gran Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claritico, claritico. Pero ¿qué es esta esperanza bienaventurada? ¿De qué está hablando Pablo? ¿En qué consiste esta manifestación de gloria? Tito tenía que tener esto muy claro, porque este iba a ser el estímulo fundamental de toda la iglesia futura. Y había en la Biblia promesas, que ahora le voy a pregonar para que usted les ponga mucha atención y se le metan al corazón. Promesas de esta esperanza bienaventurada y de esta manifestación gloriosa. La primera, ¿cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Amén. Les daré un nombre eterno. Digan amén. Amén. Que nunca será borrado. Un mejor amén. Amén. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el profeta Isaías. ¿Cuántos creen que Isaías era profeta? Amén. Usted tiene un nombre eterno que nunca será borrado. ¿Cuántos pueden dar gloria a Cristo? Amén. Eso significa que usted tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero, escrito antes de que usted naciera. Voy a agradecer a Cristo. Amén. Dele un fuerte aplauso. Vamos a convocar también al apóstol Pablo, que nos aclare un recurso de aclaración, como cuando la sala cuarta falla, que siempre hay que decirle: mire, aquí le mandamos un recurso de aclaración, aclárenos el fallo porque nadie entendió. Pablo dice: recibiste el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. Digan todos Abba Padre. Abba Padre. ¿Ve? Significa que alabo papito en arameo. Así que todos los de la iglesia sois hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Consultemos nuevamente a Pablo. Lo que se padece en el tiempo presente no es digno de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. La manifestación gloriosa significa que usted y yo vamos a tener un cuerpo humano con la gloria del cuerpo que Cristo sacó de la muerte y del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero es que esta gente del primer siglo tenía esa esperanza inminente. Ellos despertaban esperando que fuera hoy. Había una inminencia que los movía a servir a Cristo. Hoy día esa inminencia casi desapareció. ¿Quién la desapareció? El mundo logró neutralizar esa inminencia. Pero la inminencia todavía está. Eventualmente lo que más se predica en todas las iglesias es que Cristo viene. Amén. Mejor amén. Amén. Consultemos a Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. Nuevamente Pablo: nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No había situación que desmotivara al apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque él tenía la esperanza bienaventurada. Él estaba completamente seguro de que él iba a recibir lo prometido, que él iba a ser tan santo como Jesucristo, que él iba a recibir un cuerpo
porque Pablo era muy feo, eran corbetas, y dice que los corintios decían que era desagradable a la vista, era despreciable, era una persona colérica, de mal modo y difícil de trato, porque un colérico, bueno, en Costa Rica casi no hay, verdadero colérico es el alemán, y es insoportable. Doña Isa los conoce bien. El colérico es demasiado duro, ¿verdad? En fin, Romanos 8:29 los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos creen que nosotros estamos hechos conforme a la imagen de Cristo? Amén. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Cuántos tienen la imagen de Adán? Amén. Pero también vamos a tener la de Cristo. Amén. Amén. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, la misma forma de su cuerpo de gloria, la misma forma de su cuerpo de gloria. Amén. ¿Cuántos agradecen a Jesús? Amén. Es que vea qué esperanza. Pablo no se fijaba en el espejo para decirle, mira qué cara la mía. Tienen razón los corintios, qué feo soy. Pablo tenía la esperanza de que él iba a recibir un cuerpo arreglado, que no iba a ser ya feo, desagradable a la vista. Fíjense que Pablo, con solo que llegaba, ya producía rechazo en la gente por la apariencia física de él. Llevaba algo que hacía que la gente le tuviera miedo, lo rechazaba. Cuando se manifieste Cristo, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. 2 Pedro 1:4, promesas para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción, que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, esos apetitos que están esperando alimento y complacencia, pero que pueden ser neutralizados sin alimento, sin complacencia. Renunciando, digan todos renunciando. Job es parte del repertorio. Él dijo, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Mateo lo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuánto espera usted ese momento de ver a Dios cara a cara? ¿Ve? Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. ¿Cuánto esperan ese momento? ¿Se acuerdan que ahora cantamos la mañana gloriosa? Cuando venga Jesús, el Rey del cielo, todo será color de rosa. Amén. Entonces usted lo ve. Esto que Pablo le dijo a Tito, a mí se me grabó en el corazón y me impulsó a la madurez. Yo no le estoy diciendo a usted que yo soy un campeón de madurez, pero ya no soy un chiquito. Tengo una carretera corrida. He peleado con demonios en diferentes campos y niveles. Y he peleado con mi propia carne. Y he peleado con el mundo. Y eso es lo que da la madurez. Porque hay una esperanza bienaventurada. Yo me siento ya más en el milenio. Yo un día estaba decepcionado del cristianismo, por los cristianos. Y yo dije a Dios, Dios, yo pongo la renuncia, yo prefiero ir al infierno. Mejor devuélvame todos los pecados y me manda al infierno. ¿Qué le parece? ¿Usted haría ese negocio? No. ¿Qué le va a contestar Dios a uno cuando uno dice eso? Ya no se puede. Ya la obra que yo empecé, yo la termino. Aquí no hay renuncia. ¿Ve? No tiene más camino que la madurez.
Si quiere dejar esa situación en que se metió, le queda la madurez. Entonces yo entendí lo que no entendía. El camino del cristiano es una escalera hacia el cielo de madurez. Y usted tiene que ir alimentando el espíritu con la palabra de Dios, leyéndola todos los días. Mantenerse aquí en la iglesia local con el alimento espiritual que Dios da para que usted esté vigorizado, fortalecido. Los demonios huyen. Donde hay un cristiano vigoroso y fortalecido, no puede estar. Ya usted lo vieron con sus ojos. Cuando los demonios vienen alanados, huye, porque no puede, no soporta. Es demasiado sufrimiento y huye. Y eso es lo que un cristiano debe anhelar. Así como estamos ahorita, mantenernos todos los días, en todo momento. Para que nosotros podamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que ya no estemos luchando ahí con pequeñas cosas de la carne, o pequeñas cosas del mundo, o totalmente limitados por los demonios. Hermanos, yo una vez estaba tan acorralado por los demonios, que me asustaban de noche y de día. Y viera que ellos saben meter miedo. ¿Le gustaría a usted estar así? Pero ahora ellos me tienen miedo a mí. Es al revés. Y ya yo no les tengo miedo a ellos. Porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardarme. Mi depósito está seguro en Cristo. Entonces el cristiano tiene que llegar a esa posición de seguridad, de confianza, de ejercicio del ministerio y de la palabra de Dios. Hermanos, vean lo que está pasando en Estados Unidos. Hasta los latinos se están convirtiendo. Los acorralaron en la iglesia, los gringos. Les pegaron un susto y corrieron para la iglesia. Y ahora los tienen ahí culto día y noche. De ahí van a salir pastores, misioneros, gente preparada en la palabra de Dios, maduros. Pero ¿cuántos años estuvieron jugando de cristiano? ¿Cuántos de estos latinos estaban en la iglesia buscando bendiciones, sin compromiso, sin tomar en serio la palabra de Dios? Y ahora llegó la hora. Llegó la hora en que Dios actuó, en que Dios los puso contra la pared. Y ellos tienen que reaccionar como hombres y afrontar lo que Dios tiene para ellos. ¿Querían seguir viviendo así, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Pues no, Señor, aquí vino el mazo divino y los acomodó. Los pastores están felices porque tienen las iglesias llenas de ovejas, llenas de miedo, sujetas, obedientes a Dios, porque quieren lo que perdieron. Quieren la bendición que perdieron. Y están en la iglesia y de ahí no salen. No salen porque afuera el miedo es pánico. Ellos saben que Dios está en contra de ellos. O se arreglan con Dios o van a terminar como Juan de Dios. Hay que orar por Juan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él necesita mucha oración. Su hermano también, porque él anda con sentencia de muerte. Buscado por una organización que excede los límites de lo que usted entiende, supera los gobiernos. Tiene más plata que un gobierno y una estructura superior a cualquier gobierno. No vamos a hablar más de eso. Pero ese es el problema, que esos chiquitos están en la iglesia para ser siervos de Dios y ahora terminaron en la oscuridad. Por servir a Satanás están en graves problemas y al borde de perder todo.
¿Le gustaría a usted que sus hijos vivan así? No. ¿Que terminen así? ¿Le gustaría a usted que más hermanos de esta iglesia terminen así? No. No. Yo le dije a Giovanni, acuérdese de Juan de Dios, denle 5 minutos para que él les testifique a los jóvenes lo que da caminar por ese camino de muerte. Es que eso es lo que se ocupa. Eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. Llevan ahora a los rebeldes y los meten a la cárcel para que ahí les hablen los reos más malos que han habido y que les den una regañada de las que no les han dado los papás. Eso es lo que están haciendo para poder parar el mal que está dominando la sociedad norteamericana. Y todas las sociedades en el mundo está cayéndose moralmente. Terminamos con esto. 1 Juan 3:2, seremos semejantes a Él. Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Alégrese, hermano. Seremos semejantes a Cristo. Aquellos servidores como Tito, un jovencito preparado, que le prepararon el carácter en el mundo, pero que se preparó con Pablo. Este jovencito tenía en sus hombros el peso de toda la iglesia. Pablo murió y él quedó solo. Pero este hombre tuvo éxito. Tito tuvo éxito. Por 30 años llevó sobre sus hombros la iglesia. Hasta que el Señor se lo llevó, él sostuvo y organizó la iglesia, solo, sin Pablo, solito, porque era un hombre maduro. Aunque era joven, era maduro. ¿Cuántos creen que un joven puede ser maduro? ¿Ven? No solo las personas mayores pueden ser maduras, un joven puede y debe ser maduro. Esta gente eran cristianos de segunda generación. Tito venía de padres cristianos. Son de segunda generación. La segunda generación es mejor que la primera, más fuerte y más bendecida, más obediente. La primera generación tiene mucho trastabilleo, pero la segunda generación es una gran bendición. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la segunda generación? Amén. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos un alto en el camino y que digamos, aquí yo decido coger el camino de la madurez. Tengo 2 caminos al frente. Puedo seguir siendo un bebé llamando a mamá cada vez que quiero, deme la chupeta. O puedo decidir ser un siervo de Dios, un ministro, pero tengo que madurar. Nadie puede servir a Dios sin madurez. Digan amén. Amén. Nadie puede ser fructífero sin madurez. Usted no puede esperar que una chiquita de 8 años quede embarazada y que tenga un hijo. ¿O sí? Tiene que esperar a que esté madura en condiciones de fertilidad. Así es esto, lo espiritual es así también. Esto, hermanos, este hombre Pablo es un gigante. Este hombre va a recibir de Cristo honores inmensos por la obra colosal que él hizo, porque imagínense que él viene y se escribe pegado a este documento de Tito, el documento a los hebreos, antes de morir, estando en una cárcel. Y ya no era la cárcel que había estado él, donde tenía una casa y tenía facilidades de que le llevaran cosas y que conversar y eso, no. Solo le dieron permiso de que escribiera eso y que estuviera solo con Lucas. Pero este documento que sigue, los hebreos, fue escrito para que los hermanos se lancen a la madurez. Y esto lo escribió Pablo antes de morir, con toda vergüenza, porque no era el ministerio de él, era el ministerio de Pedro.
pero Pedro solo escribió 2 pequeños libritos. No tuvo Pedro la oportunidad de escribir un libro como Hebreos, que es un libro sublime, un libro valiosísimo para ese momento vital para la iglesia. Y usted va a ver que usted va a encontrar ahí cómo el escritor presenta a Jesús superior a todo el judaísmo, superior a Moisés, a los ángeles, a Josué, a cualquier héroe del judaísmo. Jesús es superior. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Además, que nadie sabía quién era el sumo sacerdote. Nadie sabía. Porque todo el mundo decía, los judíos cristianos decían, qué tirada, nosotros dejamos de atacar a Jesús y ahora creemos en Él, pero ¿cómo hacemos para saber si Él es el sumo sacerdote? Es que Jesús no es levita, no puede ser el sumo sacerdote. Y en ese enredo que tenían, muchos dejaron la iglesia. Y aquí con Hebreos se resuelve todo. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia tiene toda la respuesta? Amén. Pongámonos en pie para orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a los presentes o a los ausentes que pertenecen a este ministerio, a esta iglesia local. Los bendigo para que su gracia esté operando en cada uno y para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, entendimiento, inteligencia, de temor de Jehová, y que el fruto del Espíritu esté fluyendo en cada uno, de manera que abunde la fe y abunde el dominio propio. Digan todos, dame dominio propio. Dame dominio propio. Señor, concede el deseo del corazón de todos, bendícelos, conforme tu voluntad y tu propósito, camino a la madurez. Te ruego, Señor, que nos concedas esta gracia de que haya en los corazones un deseo por la madurez, que lleguemos a ese cruce de caminos donde los hombres y las mujeres decidieron iniciar la escalinata de la madurez. Ayúdenos a comprender que no vamos a ser bendecidos si no entramos a la madurez como un cuerpo. No lo vamos a hacer, seremos disciplinados hasta que entendamos: Señor, yo no quiero seguir en disciplinas de nada en esta iglesia local. Yo quiero madurar y que mis hermanos maduren. Pero ayúdenos, porque en nosotros no hay fuerza. Quizá tampoco hay deseos. Pero usted puede, Señor, cambiarnos el corazón y darnos un corazón disponible, un corazón deseoso, un corazón que apetezca la madurez y que ponga en nosotros esa expectación que había en la iglesia primera, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Esa expectación de que Cristo puede venir hoy, se ponga en nuestro corazón y que nosotros veamos que el reloj profético se prendió el 14 de mayo de 1948. Ahí la iglesia terminó. El tiempo que nos ha dado, que ya son 70 años, es una gracia. No sabemos cuánto más va a dar, pero el tiempo de la iglesia se terminó el 14 de mayo de 1948 y se prendió el reloj profético de Dios. Ayúdenos a entender eso, Señor, para tener esa inminencia que había en Jacobo, que había en Pedro y en Juan y en Pablo, para que nosotros podamos terminar el ministerio. Y buscando la madurez, usted nos bendiga por ello. Señor, llénenos de temor de Jehová. Digan todos, llénenos de temor de Jehová. Sin el temor de Jehová no podemos lograrlo, Señor. Llénenos con los recursos del paraíso, los recursos suyos. Quiero pedirle, Señor, y ofrezco la sangre de Cristo sobre mis hermanos. Sangre que limpia todo pecado. Dicen amén. Amén. Sangre que redime toda maldición, para que mis hermanos sean guardados en bendición,
que sus cuerpos sean vigorizados, saludables, que puedan resistir toda enfermedad y que cualquier cosa que esté en sus organismos sane en el nombre de Jesús. Que ninguno vaya a padecer de nada, para que se mantengan fuertes para servirlo, para ser ministros, ministras de Cristo. Le rogamos, Señor, que usted nos abra la comprensión para poder entender el documento de los hebreos. Este documento que llevó a la madurez a los cristianos judíos de todo el mundo en aquella época, los últimos 5 años que usted les dio en Jerusalén. Pero había 1,5 millones de judíos dispersos en todo el mundo que se habían convertido, muchos de ellos a Cristo, y necesitaban la madurez para soportar la persecución de sus hermanos y soportar y poder discernir la transición sin perder la fe. Le ruego, Señor, que nos ayude a entender los tiempos que estamos viviendo y que nos haga sabios y entendidos, y que el Espíritu de Dios nos dé esa capacidad de entender qué fue lo que usted quería cuando se escribió ese documento a los recipientes originales. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ay, hermanos, esta semana